Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio, donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el mensaje anterior a este, titulado Hágase tu voluntad, abordamos juntos el tema de la petición contenida en la oración del Padre Nuestro, que pide: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, la cual consta en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 10. Sin perjuicio del explicado anteriormente, he creído necesario ahondar un poco más en esta solicitud, que generalmente la hacemos pensando en lo mal que anda el mundo, envuelto en todo tipo de corrupción, violencia y maldad en general, lo que nos hace recordar los tiempos de Noé, cuando el Señor decidió raer de la faz de la tierra a todo ser vivo, hallando, enhorabuena, gracia ante él un hombre llamado Noé, a quien salvó del diluvio junto con su familia. Pero donde quiero poner las tildes, por decirlo coloquialmente, no es en este paralelismo entre los tiempos de Noé y los actuales, lo cual merecería un tratamiento particular y oportuno, sino en la generalización de este pedido, que pudiendo ser sincero por parte del peticionario, no obstante puede ser excluyente de su propia persona, al enfocarse fuera de nosotros, sin considerar que este pedido a Dios lleva implícita nuestra obediencia fiel. Pero primero veamos algunos casos donde hombres comunes como nosotros atravesaron circunstancias donde tuvieron que someter su voluntad a la voluntad de Dios. Quizás el caso más emblemático es el de Abraham, el patriarca nativo de la ciudad de Ur de Caldea, quien recibió el mandato de Dios de salir de su casa y de su parentela para ir a una tierra desconocida para él, que el Señor se encargaría de mostrarle. Y aquí empieza para este hombre una serie de pruebas que sabrá superarlas con las más altas calificaciones, aunque solo me referiré a las más trascendentales. El hecho de obedecer la orden de Jehová de salir con su mujer, sus siervos y su ganado hacia un lugar incierto ya era un desafío a la seguridad que toda persona necesita para vivir en paz, tranquilo y confiado. La esposa de Abraham se llamaba Sara y, según el relato bíblico, era una mujer muy bella. Sin embargo, era estéril y, siendo ya bastante mayorcitos los dos, reciben la promesa de Dios de que van a tener un hijo, el cual finalmente se les concedió y lo llamaron Isaac. Saltándome a propósito la historia de Ismael y su madre Agar, por no ser parte del tema que hoy trato, voy a referirme a lo narrado en el capítulo 22, versículos del 1 al 14 de Génesis, cuando Dios le ordenó a Abraham que sacrifique a su hijo. Sí, a ese hijo que le había costado tanto tener con Sara, y ya en la ancianidad de sus vidas por fin lo lograron. Pero Dios había decidido poner a prueba la obediencia de Abraham, pidiendo que lo ofrezca en sacrificio. Y veamos que cuando Abraham estaba listo para ofrecer en holocausto a su amado hijo, el ángel de Jehová le dijo que no extienda su mano sobre el muchacho que estaba atado, pues ya había demostrado el sometimiento de su voluntad a la voluntad de Dios. Pero qué terrible debió ser para el patriarca pasar por esta prueba. Y esto debería ponernos a pensar, ¿qué haríamos si un día estamos amenazados de muerte junto con nuestra esposa e hijos y se nos ofrece perdonarnos la vida a cambio de negar a nuestro Señor y Salvador? Al final de este mensaje retomaré esta posibilidad no tan remota en estos tiempos. A lo largo de la Biblia encontramos muchas historias de hombres que tuvieron que someter su voluntad a la de Dios, pero algunas veces lo hicieron a regañadientes, como por ejemplo cuando Moisés recibió la orden de ir a hablar con el faraón de Egipto, quien era para aquel pueblo un Dios encarnado con todas las potestades terrenales, incluyendo la de cortarle la cabeza a cualquiera, entre ellos a Moisés, si no le agradaba lo que iba a solicitarle este. Así que no era tampoco una orden simple y sencilla que Moisés podía obedecer sin pensar en las consecuencias.
En el libro de Éxodo capítulo 6 versículo 11 se relata que el Señor le dice a Moisés que vaya y hable con el faraón para que deje libre al pueblo de Israel y permita que parta de Egipto, lugar donde eran esclavos y se encargaban de las labores más duras y pesadas del imperio. Por lo cual, si todos se marchaban, se le armaba un gran dolor de cabeza al faraón, constituyendo un gran problema de orden social y económico que no era fácil de solucionar. ¿Se imagina usted que todo un país pierda de súbito toda la fuerza laboral? Y Moisés seguramente entendía muy bien las connotaciones de su pedido, y debe haber tenido un gran temor, por supuesto. Por ello, interpuso objeciones al Señor para no asumir tamaña responsabilidad. El verso 12 del capítulo 6 de Éxodo indica que Moisés respondió a Dios: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará el faraón, siendo yo torpe de labios? Sobre esta torpeza de labios o torpeza para hablar, se ha conjeturado que Moisés era tartamudo, pero la verdad es que solo son presunciones, pues bien podría tratarse simplemente de una falta de elocuencia o una carencia de sabiduría para hablar apropiadamente. En fin, eso no nos interesa por ahora, pues lo que importa en esta reflexión es que para Moisés no fue nada fácil aceptar esta orden. El mismo relato más adelante nos indica que Aarón, hermano de Moisés, hizo de interlocutor entre Moisés y el faraón. Y el resto es una historia que no contaremos por ahora. Otro de los personajes relevantes de la Biblia que se vieron enfrentados a disposiciones dadas por Dios es un hombre llamado Gedeón, quien lideró en Israel y lo libró de la mano de los amorreos. Y la historia está narrada en el libro de Jueces capítulo 6, en circunstancias en que Israel se encontraba asediado día y noche por los madianitas y amalecitas, quienes destruían sus cultivos y el pueblo pasaba mucha hambre. Leamos entonces primero desde el verso 14 al 17, que dice así: y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo entonces: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Gedeón respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Más adelante podemos leer que Gedeón primero recibió la orden de Dios de derribar el altar de Baal y de destruir una estatua de la diosa Acera, ídolos que eran de propiedad de su padre, por lo cual los madianitas y amalecitas se juntaron para tomar venganza. Y en el mismo libro de Jueces, capítulo 6, a partir del verso 36, consta que Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Es evidente la testarudez de Gedeón, que cual caballo salvaje se negaba a obedecer, poniendo como excusa su inseguridad de que Dios era quien le hablaba realmente y que cumpliera con lo prometido. Excusa que rayaba en la insolencia, por cierto. Pero una vez que Gedeón se sometió a la voluntad de Dios, pudo creerle y derrotar a sus enemigos
con tan solo 300 hombres contra miles de madianitas y amalecitas que se mataron entre ellos sin perder Gedeón una sola vida de sus hombres. Han sido muchos los casos en los cuales verdaderos hombres de Dios tuvieron que someter su voluntad al Señor para poder seguir adelante, pero creo que el caso más relevante es el del propio Jesús, llamado también el Hijo del Hombre, quien tuvo que sufrir la crucifixión para expiar nuestros pecados y darnos la salvación eterna. Previamente debemos dejar en claro que Jesús, el Cristo, no solo es 100% Dios, bajo su condición divina, sino que al mismo tiempo fue 100% hombre bajo su condición humana, y tenía la misión de morir para que se cumpla el mandamiento de que la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conforme está escrito en Romanos 6:23, de manera que el sacrificio de Jesús estaba determinado, profetizado y pendiente de cumplirse como requisito fundamental para que nosotros podamos gozar del reino celestial por medio de Cristo, quien es el único camino, conforme está escrito en Juan 14:6, en los siguientes términos. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Evangelio de San Mateo nos cuenta en el capítulo 26, a partir del verso 36 hasta el 39, que estando Jesús en el huerto de Getsemaní, tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vale aclarar que la frase "que pase de mí esta copa" es la forma simbólica que utilizó el Señor para rogar al Padre que lo exonere de su sacrificio, pues como humano estaba muy angustiado por lo que le sucedería dentro de unas horas. Más adelante, en el verso 42, el relato dice que otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y finalmente, los versos 43 y 44 relatan que luego de encontrar nuevamente a sus discípulos durmiendo por tercera vez, oró diciendo las mismas palabras. ¿Cuán grande angustia debió sufrir nuestro Salvador? En dos sentidos. Por una parte, la terrible muerte que le esperaba y que ningún ser humano desearía. Y sobre todo, la separación del Padre durante el proceso de pago de nuestros pecados, que lo llevó a exclamar en la cruz la frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 46. Esta sin duda es la más grande y a la vez la más importante obediencia que se ha podido cumplir por amor a la especie humana. Pues sin el cumplimiento de ella, estuviésemos todos condenados. Es propicio recordar que en estos últimos tiempos que vivimos, muchos tendremos que experimentar momentos durísimos que pondrán a prueba nuestra fe y nuestra obediencia a Dios, como lo dije hace un rato al principio de esta reflexión. Cumpliendo en nuestra propia carne ese pedido que tantas veces a lo largo de nuestra vida hemos hecho en oración a Dios: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nunca olvidemos estas dos últimas frases del Señor. La primera, contenida en Mateo 16:25, que dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y la segunda está contenida en Mateo capítulo 10, verso 33, que dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que Dios añada bendiciones a quien escucha su palabra y la cumple. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares.
para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse los futuros mensajes.